Vamos a ver otro tipo de fotomontaje que en mi opinión es más sencillo de crear y da un poco más de libertad de expresión cuando los creas, y son ese tipo de fotomontajes abstractos. Con esto pues tenéis, como digo, mucha libertad a la hora de pues, crear todo tipo de colores, solo que os hace falta un poco de práctica con lo que son las herramientas y tal para saber las posibilidades que hay, pero realmente son bastante sencillos y no se requiere mucha precisión a la hora de hacer selecciones. Vamos a empezar a crearla. Dentro de la carpeta de recursos encontráis esta carpeta que se llama manipulación 3 y aquí encontráis el archivo PSD que acabamos de ver en pantalla, y luego en la carpeta de stock están todos los recursos que necesitamos para crear esto. Además os doy esta otra foto también de un splash con la que podéis practicar pues utilizando esta otra fotografía. Para este tutorial vamos a utilizar esta, la vamos a abrir y vamos a utilizar el tamaño de esta foto como el tamaño de nuestro lienzo. En este caso es 2800 por 3600. Vamos a desbloquearla primero, pulsamos Alt y doble clic para desbloquearla, y ahora pues todo lo que es el fondo no lo queremos, solamente quiero la parte de aquí de algo del pelo y sobre todo la cara, ¿vale? Como podéis ver aquí. Pues vamos a empezar y utilizar la herramienta del lazo, porque no necesitamos selecciones precisas. Voy a hacer solo un poco de zoom para ver esto desde más cerca y haré una selección a mano alzada, así. Algo así. Muy bien. Y ahora crearé una máscara de capa. Como tengo la selección creada, cuando pulso la máscara de capa me mantiene visible solo lo que está dentro de la selección y lo demás lo oculta. Ahora tenemos que crear un fondo. Para ello pulsamos control y hacemos clic en el icono de nueva capa y lo vamos a llamar base, porque esta será nuestra base, y de hecho podemos crear un color uniforme y lo ponemos en blanco. Y pues este será nuestro fondo, pero claro, un color blanco sin más no es muy atractivo, así que vamos a poner una textura. Vamos a pulsar control O otra vez y he utilizado esta foto para mi textura. Podéis utilizar cualquier otra, da igual. La vamos a seleccionar entera con control A, control C y control W para cerrar. Y ahora control V para pegar esto encima de la capa que tengo actualmente seleccionada, en este caso la capa base. Y pues bueno, fíjate, aquí está mi textura. No hace falta que la haga ni más grande ni más pequeña, está bien así. Y le vamos a bajar la opacidad, veamos, al 25%. Vale, lo único que queremos es un poco de, bueno, esta suciedad por allí, que no haya una cosa blanca y ya está, porque no es más difícil de mezclar todo lo demás y además es poco atractivo. Tampoco es muy atractivo este borde así recto y tal, no queda muy bien, así que lo vamos a mejorar. Para ello vamos a utilizar pinceles y vamos a pulsar la tecla B para seleccionar la herramienta del pincel. Nos aseguramos de que el modo está en normal, la opacidad y el flujo al 100%, y hacemos clic con el botón derecho para abrir el panel aquí de los pinceles. Esto puede ser un poco diferente en función de tu versión de Photoshop, pero viene a ser más o menos igual. Lo que quiero hacer es cargar una serie de pinceles que yo mismo he creado y vosotros tenéis ahí en la carpeta de recursos. Vamos a darle aquí al icono este de aquí y le damos a importar pinceles o cargar pinceles. Dentro de la carpeta manipulación 3, dentro de recursos, hay este archivo que pone Watercolor Brushes. Es un pack que yo he creado a partir de, bueno, acuarela pintada en un papel. Vamos a abrir y aquí tenemos la carpeta con todos estos pinceles que yo he creado. Son muy grandes, el pack pesa 200 megas, pero bueno. Y vamos a utilizar estos pinceles para mejorar estos bordes, para hacer unos bordes irregulares. Porque tenemos la máscara de capa que nos crea estos bordes rectos. Así que vamos a seleccionar quizás esta. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño, no tanto 1500 quizás. Sí, algo así. Seleccionaremos la máscara de capa y ahora ponemos el color a blanco, porque todo esto que es la forma de la chica, todo lo que vemos aquí está en blanco. De hecho, fíjate la máscara de capa como está. Si ahora con este pincel pinto con blanco, voy a seleccionar el ratón porque lo haré mejor. Voy a crear esto. Si hago varios clics, se me crea algo así y este es el resultado. ¿Vale? Por lo tanto, podemos con estos pinceles irregulares crear todo tipo de formas y es como si hubiéramos pintado ahí a la chica. Vamos a seleccionar otro para tener algo de variedad en los bordes y pues aquí también.
Si habéis pintado demasiado y queréis quitar, veréis que algunos pinceles tienen esos bordes blancos y es porque, bueno, pues no cree muy bien este pack de pinceles, pero bueno, vamos a hacer un poco más grande el pincel, pintar allí. Si has pintado demasiado y quieres quitar, simplemente invierte el color, pon negro y vuelve a pintar y pues crea algo abstracto como esto, ¿vale? Vamos a probar con este. Y aquí también lo vamos a voltear para que el pincel vaya a lo largo de este borde de aquí. Lo vamos a hacer más grande. Y con blanco unos cuantos clics. Y ahí también. Y ahora voy a quitar un poco de allí. Vamos a hacer el pincel más pequeño. Con negro pintaré para quitar algo de ese color y crear pues algo como este, con varios clics. ¿Vale? Podéis utilizar cualquier otro tipo de pincel abstracto que encontréis por internet, hay millones. Solamente se trata de crear pues, unos bordes un poco más irregulares y ya está. Vamos a hacer algo aquí en la parte de arriba y ya está, lo dejaremos así. Este veo que tiene esta curvatura aquí, lo tendré que voltear al revés, así, y lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y ya está, voy a poner el pincel un poco más arriba. Y varios clics allí. Y ya está, pues ya tengo el borde un poco más irregular. Era mejor que antes, con esa línea recta. Así que vamos a seguir. Vamos a ponerle algo detrás a esto. Quizás la parte de abajo la vaya a borrar un poco más luego, pero ya veremos. Pulsaré Control O otra vez y abriré esta otra foto. ¿Vale? Esta es una de las... esto se puede convertir en pincel. De hecho, hay una versión en pincel de esto. ¿Vale? Si la buscas por aquí la encontrarás exactamente con la misma forma. Y bueno, esto lo vamos a copiar con Control A, Control C y Control W. Y ahora lo pegamos aquí, vamos a llamar esta capa chica. Y lo pondremos, y esta capa de aquí, la textura, vamos a llamar textura. Y lo vamos a poner entre la capa de la chica y la textura. Seleccionamos la capa textura y si pulsamos Control V me la pega encima en una nueva capa. Fíjate que esta capa, esta foto de esta pintura tiene el fondo blanco. Como decía, yo este fondo no lo quiero, solamente el color. No hace falta crear una máscara de capa para esto. Como el fondo es blanco, simplemente cambiamos el modo de fusión a multiplicar. Y fíjate, se me va el fondo blanco y solamente me queda la pintura. Verás que aquí se observa este borde. Y eso es porque no estaba del todo blanco aquí. Solo podemos arreglar esta capa que vamos a llamar pintura. Podemos utilizar las curvas. Porque esto, como era blanco, tenemos que cambiar el contraste. Si pulsamos Control L, abrimos las curvas, los niveles, perdón. Y aquí lo que podemos hacer es hacer que esto sea del todo blanco y al utilizar el modo multiplicar se nos irá del todo. Simplemente nos fijamos aquí en los blancos que están en la parte derecha, como decía cuando te enseñé cómo trabajar con los niveles. A la parte derecha tenemos los blancos y si yo esto lo muevo hacia la izquierda, los blancos o lo que son tonos claros se me harán cada vez más blancos. Y solamente hay que mover esto un poquito, fíjate aquí, lo voy a volver a hacer, cómo me desaparece este borde de aquí. ¿Vale? ¿Lo ves? No lo hagas mucho porque entonces pues, te empezará a desaparecer parte de la pintura y no es lo que nos interesa, simplemente un poco y ya está. ¿Por qué no hemos utilizado aquí un objeto inteligente o una capa de niveles? Pues en este caso no hace falta porque es un cambio que seguro que no querré deshacer. Es una cosa que yo aquí no quería que se me viera y ya está. En lugar de utilizar niveles, también podrías haber utilizado el borrador. Un borrador suave, con la tecla E lo puedes seleccionar, un borrador suave e ir quitando esto así. ¿Vale? Y de esta forma pues lo mezclas y no se ve. Prácticamente no se ve la transición, esa es otra forma. Y también es destructiva, pero no pasa nada porque como decía es solo para quitar este margen de allí que no necesitamos. También podemos cambiar el fondo a esto. La voy a hacer un poco más grande también. Con Control T he cargado esto, perdón, lo he hecho muy rápido. Control T y lo hacemos un poco más grande y lo podríamos poner pues aquí. Y ahora si no me gusta este color, pues pulsaré Control U o en este caso sí, tendríamos que hacer una capa de tono y saturación. Y lo convertimos en máscara de recorte. ¿Qué es una máscara de recorte? Pues si yo con este tono de saturación quiero cambiar el color de esto, he puesto esta capa de tono de saturación, pero al hacer algún cambio
me va a modificar todo lo que hay debajo. En este caso solamente tenemos la textura, pero si tuviéramos alguna otra cosa aquí debajo me lo cambiaría todo. Y yo lo que quiero es que este tono de saturación solamente me afecte a la capa de abajo, a la capa pintura. Por lo tanto, lo convierto en una máscara de recorte haciendo clic o bien en este icono, o bien pulsando, puedes hacer, con el clic derecho podemos seleccionar crear máscara de recorte o, más fácil aún, con Alt, ponemos el ratón entre las dos capas y hacemos clic. Esto es muy importante, lo vamos a utilizar muchísimo. Y ahora la capa pintura es como si funcionase como una máscara de capa, ¿vale? Ahora este efecto solamente me afectará a esta capa y puedo hacer cualquier cambio que quiera. Vamos a hacerlo azul. Ahí, me gusta ese tono azul. Así, muy bien. ¿Vale? ¿Qué más? Vamos a añadir algo de texto. Si utilizamos la herramienta texto, vamos a poner una capa nueva encima de todo. Por lo tanto, no tengas miedo a crear capas. Crea todas las que necesites sin ningún miedo. Vamos a seleccionar la herramienta texto y vamos a hacer un clic allí. Una cosa que no expliqué cuando expliqué la herramienta texto es que si tú haces clic, pues te crea un texto libremente. Si tú haces clic y arrastras, te crea una caja de texto y el texto que tú pongas aquí se mantendrá dentro de esta caja. Voy a poner unas cuantas cosas allí y hacer un doble clic y a poner un tamaño mayor para que lo veas. ¿Vale? ¿Ves? El texto se contiene dentro de esa caja. Ahora, yo no quiero eso, quiero simplemente un solo clic y voy a poner con mayúsculas Style, por ejemplo. Voy a seleccionarlo, es muy pequeño porque lo tengo solamente a 14, lo pondré a 72. Cuando haces doble clic sobre la capa de texto, te selecciona el texto. Y con las herramientas de color de aquí o desde aquí arriba, puedes cambiar el color del texto. Lo quiero blanco. De todas formas, vamos a poner una textura encima. Y verás que aquí, pues si el 72 en este caso ya no puedo ir más, lo podré hacer más grande poniendo el ratón aquí sobre las dobles T's hacer clic y arrastras hacia la derecha y te lo hace más grande. También con control T, si pulsas, te carga la misma herramienta de tamaño y lo puedes hacer todo lo grande que quieras, ¿vale? Voy a hacer doble clic ahora otra vez para seleccionarlo y cambiaré el estilo. A ver, por ejemplo, este que pone Highlands. Si no lo tienes esta fuente no pasa nada. Selecciona cualquiera que tengas aquí o la que te guste. Puedes bajarte muchísimas. Aquí aparecen todas las fuentes que están instaladas en el ordenador. En tu ordenador. ¿Vale? Lo voy a hacer más o menos así de grande. Y vamos a editar esto luego, pero primero vamos a poner la textura encima. Vamos a pulsar Control O otra vez. Y aquí ves que hay dos texturas de pintura acrílica o no sé lo que es esto, pintura al óleo, no sé muy bien lo que es. Puedes abrir cualquiera de las dos, vamos a abrir esta. Y la voy a seleccionar, Control A, Control C y Control W. Y con Control V la pegaré encima. Ahora, yo esta textura solamente la quiero ver encima del texto. La forma más rápida es creando una máscara de recorte con Alt y haciendo clic allí. Y ahora, si yo muevo esta textura, solamente se me verá encima del texto. Hay otras formas, por supuesto. Podría crear una máscara de capa, pero creo que es más fácil con la máscara de recorte. Podría pulsar Control, hacer clic en el icono de la T. Eso me crea una selección alrededor del texto. Y ahora selecciono la capa esta de la textura y hago clic en la máscara de capa. Y de esa forma, pues fíjate que tengo la máscara de capa allí. ¿Qué pasa? Esta forma no es muy buena porque si ahora quiero mover la textura para cambiar un poco la distribución aquí, me mueve todo. Tendría que desenlazar esto y mover la textura libremente. Pero hay otro problema. Si yo decido hacer el texto más grande, esa máscara de capa se me queda pequeña, ¿vale? Por lo tanto, es mucho más rápido utilizar una máscara de recorte. Y es más práctico, porque no depende del tamaño del texto. ¿Vale? Y bueno, vamos a poner esto aquí más o menos. Vamos a hacer un poco de zoom para verlo mejor. Ahí, muy bien, ¿vale? Pues esta es la textura que tengo aquí. Vamos a abrir la otra también. Pulsamos Control O otra vez y vamos a abrir esta otra. Y otra vez Control A, Control C, Control W. Y Control V. La vamos a pegar aquí encima y la vamos a poner también como máscara de recorte. Puedes crear cuantas máscaras de recorte quieras.
encima y solamente te afectará pues, a esa capa, en este caso la capa estilo. Esto ahora lo puedo combinar con la textura de abajo utilizando un modo de fusión. Ahora está en normal, puedo ponerlo por ejemplo en luz fuerte. Y fíjate pues cómo se combinan las dos texturas y creo estos colores. También lo podría hacer más pequeña, la textura esta con control T, porque fíjate lo grande que es. La podría hacer más pequeña y moverla por aquí y buscar aquella parte de la textura que me guste más y que me permita que el texto se vea bien. Esta combinación de colores me gusta. Incluso moverla de abajo, ¿vale? Y bueno, conseguir este tipo de efecto que veis aquí. ¿Veis lo rápido que lo hemos hecho? Vamos a dar un poco más de estilo a este texto porque es muy plano. Y lo que vamos a hacer es utilizar estilos de capa. Ahora, cualquier estilo que ponga aquí en la capa esta de texto que tengo aquí, se me va a ver en la pantalla. Voy a hacer doble clic aquí. Y con esto abro los estilos de capa. Podría ponerle, no sé, veamos, podríamos ponerle sombra paralela. ¿Vale? Y no sé, veamos. Podríamos dejar esto en normal y poner un color, poner una sombra de un color quizás azul para que se parezca a ese. Y aumentamos el tamaño, quizás. Incluso podríamos utilizar un modo de fusión. Vamos a probar con superponer. ¿Veis cómo cambia el estilo? Podríamos poner en multiplicar para que se vea un poco más oscuro. O incluso sobreexponer color, que es un modo muy fuerte, es para crear luces sobre todo. O bueno, pues crear algo así. Es totalmente... depende totalmente de tus gustos. Incluso podríamos ponerle un trazado o un trazo aquí alrededor. Voy a hacer zoom al 100% para que lo veas mejor. Lo voy a hacer otra vez. Si activamos trazo, podemos ponerle el tamaño y podemos decir si queremos hacia el interior o hacia el exterior. Vamos a poner hacia el exterior. Lo vamos a poner negro para que se vea mejor. Y lo vamos a poner a 8 píxeles. Y fíjate, pues hemos creado esto. El tipo de relleno actualmente está en color, podría poner pues, cualquier color que yo quisiera, o podría ponerlo incluso en degradado, ¿vale? Y con esto, pues, al degradado, pues, tenemos todos estos degradados aquí, que teníamos cuando vimos el mapa de degradado. El editor de degradados es el mismo, y podríamos poner colores. Vamos a poner algo más o menos bonito, no hagamos nada hortera. Y podríamos incluso cambiar el modo de fusión de este degradado. Lo podría poner bueno, del trazo en sí. Vamos a probar con superponer. Y fíjate pues el estilo que se me ha creado. La sombra paralela la quiero en multiplicar y la quiero oscura mejor para que se distinga el texto del fondo y se vean bien los bordes. Y bueno, pues ahí tenemos el texto. Vamos a añadir más cosas. El texto, has visto que en el original, pues esto está más hacia arriba. Si haces doble clic, te selecciona el texto y ahora puedes seleccionar solamente la letra que quieras. Y si haces clic aquí en párrafo, o desde ventana creo que también se puede entrar, párrafo, no, carácter, ¿vale? Aquí podemos cambiar los atributos del texto. Si tenemos una letra seleccionada o una parte del texto, modificaremos solamente aquella parte. Si no seleccionamos nada, nos modifica la palabra entera o lo que sea, o el texto entero. En este caso voy a subir esta más hacia arriba. No sé, me salió a hacerlo así, no sé por qué, pero bueno. Y ya está. Incluso podríamos cambiarle, si la queremos en no sé cómo se llama, hasta superscript o algo así, ¿vale? Y le podríamos cambiar la distancia y todo eso. Lo vamos a dejar esto a 0 como estaba. Y le vamos a dar al OK. Vale, pues ya tenemos el texto allí. Incluso yo lo que he hecho ha sido utilizar una textura. Os voy a enseñar una cosa chula ahora. Vamos a abrir otra foto, que es esta, ¿vale? Le vamos a dar a abrir. Control A, Control C, Control W, lo mismo. Y esta la vamos a pegar debajo, vamos a localizar la capa de la textura y la vamos a pegar aquí, con Control V. Verás que, bueno, es muy grande, la vamos a hacer un poco más pequeña porque me interesa tener algo de ese rojo ahí en el medio, más o menos ahí. Muy bien. Y ahora yo no quiero que esta foto se vea, quiero que se vea solamente por donde yo pinto, así que vamos a crear una máscara de capa invertida. Pulsamos Alt y la máscara de capa y con eso creamos una máscara de capa directamente invertida con lo que oculto todo. Si ahora selecciono el pincel con la tecla B y vamos a utilizar un pincel normal, yo en los packs de pinceles que hago siempre pongo un pincel normal,
A ver si lo encuentro aquí arriba de todo. Que es este, con el que podemos modificar la dureza y el tamaño. El tamaño lo vamos a dejar, no sé, veamos si 5 píxeles está bien, pero la dureza al 100%. Y ahora pondré el color blanco porque solamente pintaré sobre la máscara de capa. Y en la máscara de capa recordamos que solo podemos pintar con tonos de grises. En este caso yo quiero revelar esta foto, pero solamente por donde yo pinte. Así que tendré que pintar con blanco para que se me vea, ¿vale? Y fíjate, si yo pinto así, pues se me ven estas cosas. Voy a hacer algo abstracto, no sé, unas líneas raras aquí y algo así, yo qué sé, algo así muy raro. Incluso con un pincel más pequeño, otras líneas más finas y algo así. Incluso podría utilizar uno de esos otros pinceles. Voy a deshacer esto para, fíjate la máscara de capa como me queda. Voy a rellenar esto otra vez con negro. Pulsaré la tecla X para poner el color frontal a negro. Y con Alt retroceso relleno con este color que tengo aquí. Es más rápido que pintar todo, ¿vale? Voy a seleccionar otro pincel de esos de las pinturas que tenía, con los que hice al principio, lo de la chica, para que veáis que también se puede hacer. Por ejemplo, veamos un pincel que me guste. Había alguno, este de aquí, por ejemplo. Me los conozco un poco porque los hice yo y por eso sé cuáles son. Pero podéis utilizar el que os guste a vosotros, ¿vale? Y pintaré con blanco, ¿vale? Voy a hacer clic con el ratón que se verá mejor. Un par de clics y fijaros. Quizás ese es excesivo. Vamos a probar con otro. Este quizás. ¿Vale? Un clic allí o algo así. Vamos a hacer 2 clics, que así se verá mejor, un poco más pequeño el pincel, 1 y 2 clics. Vale, pues lo bueno es que ahora yo a esta textura le puedo cambiar el color. Puedo crear una capa de tono y saturación como máscara de recorte, porque solo quiero que me afecte a esta capa. Alt, clic. Y ahora puedo cambiar el tono y fíjate cómo me cambia esto de aquí, que había pintado. ¿Vale? Si desactivo la máscara de capa con Alt clic, con Shift clic, veréis lo que estoy haciendo en realidad. Es modificar los colores de esa foto, pero como tengo esta máscara de capa, solo se me ve aquí donde yo he pintado, en este trozo. Por cierto, esto lo podéis hacer en pantalla completa con Alt clic y para desactivarla Shift clic, ¿vale? Y con este tono de saturación le podemos cambiar el tono al que nosotros queramos, al que nos guste. Vamos a poner unos colores complementarios como este. Y bueno, podríamos dejarlo aquí ya. Vamos a ver qué más podemos hacer. Podemos poner algunos efectos de luz. Vamos a crear una capa nueva encima de todo y la vamos a llamar luz color. Pues en esta capa, que pondremos en modo trama, podríais ponerlo en modo normal, pero el modo trama funciona mejor porque se mezcla con lo demás. Y vamos a seleccionar un pincel normal, ese pincel redondo. Podéis incluso restaurar los pinceles, ir aquí y darle a restaurar pinceles predeterminados, le dais a OK y pues os pone los pinceles predeterminados. Ponemos un pincel normal con dureza 0 y bastante grande, más o menos así, un poco más pequeño, 1000. Y seleccionaremos colores. Recordad que esta capa nueva está en modo trama y por lo tanto si utilizo cuanto más oscuro sea el color menos se va a ver. Vamos a poner un tono azul que había aquí y crear halos de luz. Voy a hacerlo con el ratón porque creo que tengo la sensibilidad de la pluma activada. Has visto que poco se ha visto. Si ahora subo esto aquí, hago clic así, se me verá más. Aquí vamos a poner los mismos tonos más o menos, incluso aquí donde las gafas podría hacer algo similar, aquí y aquí con un color un poco más oscuro para que no se me vea tanto. Otro clic allí. Aquí voy a poner más o menos un mismo tono. Como tengo el pincel seleccionado, podría muestrear directamente este color de aquí pulsando la tecla Alt. Fíjate que me cambia temporal. Mientras tengo la tecla Alt pulsada me cambia el cuentagotas y al hacer clic me pone aquí el color que yo he muestreado. Y podría hacer el pincel más grande y hacer un clic de color allí. Es demasiado fuerte, se ve demasiado fuerte, así que bajaré un poco, lo haré más oscuro. ¿Vale? Es mejor que bajar la opacidad de la capa, porque la opacidad de la capa afectaría a todo. ¿Vale? Y fíjate, y aquí donde el texto vamos a poner algo de rosa o este color así raro. Algo de verde quizás. Es demasiado fuerte, un poco más. Este. O incluso
o más hacia el verde aquí. Ahí ya tengo estos efectos de luz que fíjate cómo me cambian todo esto. La chica ahora me parece que está un poco oscura. ¿Qué podría hacer para cambiar el contraste? Pues podría utilizar o bien curvas o bien niveles, o incluso otro ajuste que creo que no he mencionado hasta ahora. Pero primero lo que tenemos que hacer es localizar la capa, en este caso la capa de la chica, la capa que queremos modificar. Pondré una capa, podría poner brillo y contraste, que es el que normalmente utilizan los principiantes, aunque a mí no me gusta mucho. Fíjate, si yo cambio esto aquí, me cambia toda la foto. Por eso tenemos que utilizar máscaras de recorte, ¿vale? Y podría aumentar el contraste también. Este ajuste a mí no me gusta, de hecho creo que no lo he utilizado casi nunca. Ponemos en lugar de ello niveles, ¿vale? Y aquí lo mismo, fíjate el histograma. Sobre todo tenemos blanco porque hay este pico aquí, pues porque gran parte de la foto es blanca. Tenemos el fondo que ocupa gran parte de la foto y por eso tenemos este pico. Y si yo modifico esto de aquí, modifica la foto entera. Y no quiero eso, solo quiero que me afecte a la chica, la capa de la chica. Por eso creamos la máscara de recorte. Y ahora fíjate que también me ha cambiado el histograma, porque ahora me muestra solamente el histograma de la capa a la que está afectando. Así que podría aumentar un poco las altas luces, así. Un poco también los medios tonos. Ahí. Y fíjate el antes y el después. Y ya está. Lo dejaremos así. Y ya tenemos la manipulación creada. Creo que yo también he utilizado el filtro de Camera Raw. Y un tono de color de aquí. Esta capa. Esta foto la encontraréis ahí en los recursos. Se me olvidó ponerla ahora para el tutorial. Pero bueno, la voy a seleccionar para que veáis. Vosotros la abrís en Photoshop y lo que vais a tener que hacer es copiarla y ponerla encima de vuestra foto, así. Y simplemente cambiamos el modo de fusión a trama para que se nos vaya el fondo azul, el fondo negro. Y pues la ponéis por aquí a donde queráis y ya está. Y creo que también he utilizado el filtro de Camera Raw para dar el último toque. Lo que hago cuando utilizo el filtro de Camera Raw es fusionar todas estas capas, todas las que hay aquí en el panel, en una sola capa y de esta manera puedo aplicar el filtro a todo. ¿Cómo hago esto? Pues utilizo un atajo del teclado, por supuesto, como en casi todo. Pulso Shift, Alt, Control y E. Pero es importante que seleccionéis la capa de encima de todo, porque si seleccionas esta, solamente te fusiona las que esta y todas las que hay debajo de ellas, pero no las que están encima, ¿vale? Por lo tanto, selecciona la capa de más arriba de todo. Y por supuesto tiene que estar visible. Si está oculta no te permitirá hacerla. Fíjate, estoy pulsando pero no pasa nada. Tienes que tener la visibilidad activada. Y ahora sí, fíjate, lo que me ha hecho es como una captura. Me lo ha puesto todo fusionado en una sola capa. Y ahora puedo ir a filtro y utilizar filtro de Camera Raw. Si no tienes el filtro de Camera Raw no te preocupes. Si utilizas una versión más antigua de Photoshop o no tienes el Photoshop CC no pasa nada. Simplemente sáltate este paso y ya está. En el tutorial siguiente sí que te voy a explicar cómo hacer esto si no tienes Photoshop CC, es un tutorial un poco más complejo. Y bueno, pues aquí podría aumentar, no sé, la intensidad y bajar un poco la saturación si estaba demasiado. La diferencia entre la intensidad y la saturación es que la intensidad intensifica un poquito los azules y los naranjas, los tonos cálidos, mientras que la saturación sube todos los colores de la misma manera. ¿Vale? Por lo tanto, podríamos bajar un poquito la saturación y solamente subir la intensidad. Con la claridad podemos darle un poco más de tono así, pero a mí me gusta tenerlo un poco más suave. Ahí, bueno, vamos a hacer un poco más de zoom al 33% o incluso más, al 66%. ¿Y qué más? Podríamos cambiarle, bueno, es demasiado zoom, quiero verla toda. Podríamos cambiarle el balance de blancos, fíjate cómo me cambia. Y aquí lo más importante, el gran error que hace la gente es hacer cambios muy raros, muy radicales. No hay que hacer cosas así, porque eso pues, resultará en una cosa muy rara y exagerada. No hace falta hacer esas cosas. Por supuesto, con práctica, pues aprenderás desarrollarás un poco tu ojo para conseguir cosas más bonitas. Y tal, por ejemplo, aquí en dividir tonos podríamos poner a las iluminaciones este tono amarillo y a las sombras pues un tono más azulado, y al subir la saturación cada vez se verá más ese azul y podemos cambiar el equilibrio. Voy a dejarlo así. Aquí en FX normalmente lo utilizo esto para crear viñeteado, como decía, pero en este caso no me hace falta, no quiero tenerlo.
sí que quiero utilizar la calibración de cámara. Aquí simplemente pues cambiamos, fíjate, el balance de los canales para conseguir tonos pues más bonitos. Ahí, están demasiado saturados estos. Ahí. Le voy a dar al aceptar y bueno, pues esta será mi manipulación, el resultado final. Os voy a enseñar ahora cuál es el resultado antes de este filtro de Camera Raw. Así era antes y esto es lo que he conseguido con Camera Raw. Esta parte negra de aquí pues quizás no me gusta tanto, la habría cambiado, pero en fin, así es como me ha quedado y este es el original que yo hice. Pues bueno, esta es la manipulación, espero que hayáis conseguido un bonito resultado. Podéis enviármelo utilizando el formulario de la página web y así podré ver lo que habéis hecho. Si lo subís a Instagram o YouTube podéis utilizar el hashtag PSDbox y encontraré vuestros trabajos. Pero me gustaría también colgarlos en la web para que la gente pueda ver lo que habéis hecho y lo que habéis conseguido después de hacer este curso.